Oremos al Señor. Gracias, Padre, por juntarnos de nuevo a estudiar cómo estudiar tu palabra. Danos sabiduría, Señor. Permíteme tener sabiduría para expresar aquello que se ha preparado y a mis hermanos también la capacidad de retener lo esencial y adecuado para poder comprender y aplicar mejor tu amada palabra, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, comencemos. Antes de ir al PowerPoint, voy a hacer unos pequeños avisos. Ya hay varios conectados, así que para que quede grabado también. Ya nos van quedando solamente 4 semanas este mes de clases. Esta es la semana antepenúltima, es decir, que quedan tres después de esta y dos videollamadas, si mal no lo recuerdo. Lo que vamos a hacer estas últimas semanas va a ser estar revisando los géneros literarios de las escrituras. Vamos a ver un panorama general acerca de los géneros literarios más significativos de las escrituras. Y esto va a ser un resumen o un complemento, se podría decir, porque estos se especifican bastante bien en los libros que están leyendo. De hecho, hay un libro que no están leyendo que se llama Interpretación eficaz de las escrituras de Gordon Fee, que es el manual que yo uso constantemente cuando tengo que ir a revisar un género literario, que es un librazo de Gordon Fee y que sirve para la parte más valiosa, al menos para mí, es eso de los géneros literarios. Pero es importante que lo revisemos, lo estudiemos y vamos a ir dejando sin tareas y el quiz de las últimas semanas solo va a revisar la lectura de los libros. ¿Por qué? Porque la última semana de clases van a tener toda esa última semana para realizar el examen final. Chan, chan. Sí, va a haber un examen final del curso y van a tener todas estas semanas, como no hay tarea aparte de la lectura, para ir revisando las guías nuevamente, leyéndolas. Están todas las guías en la plataforma. No voy a preguntar absolutamente todo y yo suelo remarcar aquello que es esencial. Y es lo que se ha ido preguntando en los quizzes. Y les voy a hacer un temario, evidentemente, probablemente la próxima semana ya lo tenga, de ese examen final. A ese examen final hay un par de excepciones, que son los hermanos que están completando el programa de teología ministerial y aquellos que estén cursando, además de este curso, Doctrina de Dios, porque vamos a hacer un trabajo conjunto que va a ser la nota final o el examen o esta nota última de ambos cursos. Así que aquellos que están en Doctrina de Dios y en interpretación bíblica, les vamos a animar a hacer este trabajo conjunto en vez de ese examen, porque los dos cursos van a tener un examen, entonces ahí podemos articular los conocimientos de ambas cosas. Les va a servir mucho eso para reducir el tiempo y focalizar eh, lo aprendido en ambos cursos. Así que, habiendo dicho eso, habiéndolos animados a estudiar, ahora vamos a comenzar con nuestra clase de Géneros Literarios 1. Voy a proyectar, permítanme. Como siempre, hermanos, cuando deseen hacer alguna pregunta, abran su micrófono simplemente porque yo no los puedo ver en general. Bueno, vamos a estudiar los géneros literarios de las escrituras. Las escrituras, por muy obvio que pueda parecer, no son uniformes en su estilo. No tenemos siempre la misma forma o expresión de la revelación de la palabra de Dios. Tenemos leyes, tenemos poesía, tenemos narrativa, tenemos distintos tipos de narrativa dentro de la narrativa. Tenemos profecía apocalíptica, tenemos juicio, tenemos distintas expresiones pequeñas que van creando categorías y subcategorías de literatura y que van tomando un matiz muy particular en la palabra del Señor. Y por mucho que coincidan algunos tipos de literatura con la literatura moderna, evidentemente tienen matices muy propios de la literatura que circulaba y que se utilizaba en la época. Es distinto una carta de hoy en día a una epístola del primer siglo, a pesar de que coinciden varias cosas, tienen particularidades. Es distinta la biografía del día de hoy a la biografía del primer siglo, como por ejemplo lo son los evangelios. Entonces es muy importante que nosotros estudiemos, al menos en líneas generales en este curso, los géneros literarios más que abarcan mucho más de la palabra del Señor, porque
son la forma en que está empaquetado y la forma que tiene el mensaje bíblico. El fondo sigue existiendo, pero es la forma en que se expresa, en este caso, la palabra del Señor o la revelación, y el Señor ha querido que sea en distintos géneros literarios que eran conocidos en en esa época y que también son similares muchos de ellos a los que están presentes el día de hoy. ¿Qué es un género literario? No les voy a dar una definición técnica, les voy a dar una definición práctica del género literario. Y me gusta reflejar o explicar el género literario como la forma contenedora del mensaje. Es donde está puesto, o es el contenedor del mensaje, es la forma donde está puesto el mensaje. Cada género tiene su propio aspecto, su propio marco histórico, es decir, que era comprendido de cierta forma en la época, y sus propias formas de leerse y de no leerse. No leemos poesía buscando doctrina, no buscamos aspectos concretos que nos revelen en una frase directa cosas acerca de Dios. Evidentemente lo hay, pero está expresado de forma poética en muchas ocasiones. En algunas está directo, pero no estamos buscando verdades que se pueda decir que son tan claras o absolutas o expresadas con tanta literalidad como lo son en las epístolas. Están expresadas las cosas de forma figurada, con figuras retóricas y con distintos elementos que se deben identificar en el contexto o en esa forma particular. Una analogía que me sirve mucho para explicar esto es una analogía tomada de la nutrición. Si hay algún nutricionista acá, por favor que no encienda su micrófono porque yo tuve un semestre de nutrición solamente y creo que le estoy dando al clavo, pero puede que esté fallando. Nosotros tenemos que alimentarnos con un tipo de moléculas llamadas proteínas. Y las proteínas son esenciales para nuestro cuerpo, para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, para el día a día. Pero estas proteínas en la alimentación están presentes en distintos formatos. La proteína está presente en las legumbres, en la carne y en los frutos secos. Es decir, que esa misma proteína, que vamos a usar esto de forma poética, hacemos un paralelo con el mensaje, está contenido en distintas formas, pero contiene también la proteína. La proteína la contienen estas distintas cosas como las legumbres, la carne, los frutos secos. Está dentro. Asimismo, el mensaje de las escrituras está envuelto en un género literario particular. Y a pesar de que se vea distinto, sigue habiendo un mensaje particular detrás de cada género literario. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar cómo desempacar ese género literario, así como tenemos que saber cómo cocinar cada uno de estos alimentos con el fin de poder comer esa proteína. Es una analogía que creo que es un poco útil a lo menos. Bueno, y no es tan simple como eso. También dentro de estos grandes géneros literarios tenemos subgéneros literarios o tenemos géneros literarios metidos dentro de otros géneros literarios. Por ejemplo, en la misma narración, si ustedes están leyendo Éxodo capítulo, el libro de Éxodo, vamos a encontrar narrativa. En Éxodo capítulo 15 vamos a encontrar poesía, el canto de María y el canto de Moisés. Después vamos a encontrar algo que se expresa literariamente como ley, un código civil, cuando se entregan los 10 mandamientos en adelante y las leyes a Moisés. Entonces tenemos dentro de este libro de Éxodo que puede caracterizarse como narrativa, un libro que es narrativo, que nos cuenta una historia en particular. Tenemos dentro de ese género literario otros subgéneros como poesía y como ley. Entonces no es como que podamos hacer absoluto cada uno de los géneros en un libro de la Biblia, sino que cada libro tiene un género particular, pero dentro también tiene subgéneros literarios que van requiriendo su propia interpretación en su propio estilo. Un ejemplo, la poesía. Acá tenemos a la izquierda el Castillo Fuerte de Martín Lutero, inspirado en el Salmo 46, pero aquí yo lo cito desde el Salmo 18. El Salmo 18 es escrito después de que el Señor liberara a David de una de las tantas persecuciones o intentos de matarlo de Saúl. Y eso se expresa al principio en ese salmo. Está en el escrito original todo eso. No en nuestro título como tal, sino en ese encabezado que tienen muchos de los salmos. ¿Y qué dice David acá? Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré,
mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Este es un salmo precioso, pero cuando leemos este salmo, debido a que tenemos cierta formación educativa, porque somos un país que tiene cierta familiaridad con la poesía, evidentemente no decimos, bueno, el Señor está compuesto por ladrillos y por algún adhesivo particular y está compuesto por muchas partes el Señor. De hecho, aquellos que están estudiando doctrina de Dios me dirán, no, el Señor es simple, es uno, es sencillo, no está compuesto por muchas partes. Entonces, cuando David dice que Él es su castillo, evidentemente está expresando algo que refleja la imagen del castillo. Y eso es una figura retórica, una figura literaria, que es casi metafórica, se puede decir. Es una metáfora, como dice alguien por ahí, que no era una metáfora lo que dijo, pero bueno. Este castillo refleja qué cosa? Seguridad, algo firme, algo que es impenetrable. Y esto fue el Señor para David. El Señor fue quien le defendió como un castillo defiende a los que están en su interior. El Señor fue una fortaleza impenetrable y David estaba dentro de ese castillo y el castillo le defendía a él. Entonces, esto es una de las tantas formas en que debemos analizar, no tan implícitamente, sino de forma consciente los géneros literarios, ver cómo expresan el mensaje que está en su interior. Hermano Javier, no sé si fue a propósito que levantó la mano. No, ya. Seguimos adelante. Sí, adelante. Hable nomás. Pastor, lo que pasa es que te dijo que si tenía una duda, pudiéramos interrumpir. Entonces, Adelante. mire, yo tengo la siguiente duda. No sé si se implicará algo, pero prefiero preguntarla para salir de la duda, por si alguien también en algún momento me la pregunta. Yo aquí entiendo cuando dice te amo, ¿cierto? Que yo me estoy refiriendo a alguien, ¿cierto? En este caso se supone que a Jehová, ¿cierto? Ujú. Pero, ¿por qué aquí dice, sí, espero que se me entienda el contexto de lo que quiero preguntar? Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. ¿Por qué aquí como que cambia y dice, en él confiaré? ¿A qué se refiere ese en él confiaré? Porque está en minúscula, no es Dios, ¿cierto? No, si es Dios, porque Él es el sujeto de Él es el objeto de la oración en el lenguaje. Yo confiaré en Él, sujeto, objeto. Porque esto es poesía, justamente por eso. Ah, Porque esto está escrito de forma poética, no es una oración en sí mismo, es una canción o un poema. Entonces, en un momento David se está dirigiendo al Señor, pero también le está expresando a quienes leen, escuchan o cantan, y él dice, en mm, él confiaré. Se está refiriendo a él todo el tiempo. Entonces, esto es parte de la dinámica de la poesía, de que a veces va cambiando a quién se dirige. Esto es muy común, por ejemplo, en el Salmo 103. El Salmo 103, David primero se dice a sí mismo, bendice alma mía Jehová. Se habla a sí mismo. Después, él invoca a los ángeles. Ángeles alaben al Señor. Después invoca a su pueblo a que alabe al Señor. Entonces, no se dirige únicamente a una persona o a un sujeto en particular, sino que se está refiriendo, se puede ir rotando a lo largo de las expresiones. Y evidentemente aquí en español no lo vemos tan claro, pero esto está escrito en prosa, y cada sección tiene una dirección distinta, se puede decir. Son paralelos cada uno, va teniendo su eco, uno, otro, uno, otro, uno, otro. Y eso es parte de la figura literaria, justamente. Si esto fuera narrativa, nos traería confusión. ¿A quién se está ya, refiriendo en mm, narrativa? Aquí, ahí sí sería extraño, pero en la poesía no. Aquí está claro que es al Señor. gracias, pastor, me queda claro. Sirvió mucho para ejemplificar una particularidad de la poesía también. Bien, porque estamos habituados a la poesía, no pensamos, como les decía, que el Señor es un castillo hecho de ladrillos. Entendemos que David expresa lo que ha sido Dios para él, una protección impenetrable. La poesía tiene una idea central adornada poéticamente. Eso es una característica de la poesía, es decir, que a través de las prosas
Podemos decir que el poema completo nos entrega un gran mensaje, pero cada una de esas partes también nos entrega un mensaje chiquitito que aporta este mensaje grande. Hoy día vamos a ver únicamente un género con un subgénero narrativo, porque nos da para conversar y además es uno de los que tenemos que prestar más atención en las escrituras, porque es la revelación de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, encarnado, y esta es la narrativa biográfica de los evangelios. Ustedes van a leer, si leen libros de los 90, que tenemos hartos libros en español de los 90 de teología, de los 2000 y de los 2010, muchas discusiones respecto a qué son los evangelios. Y creo que una de las mejores formas de expresar los evangelios es una narrativa biográfica. Esto quiere decir que, en primer lugar, es una narración. ¿Y qué es una narración? Es el relato de hechos. Son cosas que van sucediendo que son escritas por el escritor. Pero evidentemente tiene una particularidad, que no son simplemente los hechos de la Judea del primer siglo. Están enfocados en una persona y esa persona es el Señor Jesús. Y es biográfico porque toda la narrativa se centra en la perspectiva del Señor Jesús. Es como todo da vueltas alrededor del Señor Jesús en este relato. Y es biográfica no solo porque se trata acerca de una sola persona, sino porque busca presentar a esta persona quién es, cuál es su mensaje y cuál es su misión, y también cómo es él. Es decir, que toda esta narrativa busca dar una explicación acerca de la persona de quien se trata, que es Jesús. Esto es algo muy común en la narrativa antigua. Y esto tiene una implicancia directa que no lo menciono acá. No lo menciono acá, pero está en la guía de que en las narrativas biográficas o en las biografías antiguas, evidentemente hay un héroe en el cual los relatos o los eventos relacionados con esa persona se organizan de tal manera que exaltan virtudes de la persona si la persona es la que pagaba para que le escribiera la biografía. Y de hecho tenemos emperadores antiguos que sus relatos son bastante favorables acerca de su persona, pero después de que murieron, otro biógrafo escribió acerca de ellos y no eran tan cool como lo dice su biografía propia, es decir, que seleccionaban material para exaltar a la persona. Y una de las cosas particulares de las escrituras, nosotros sabemos, es su sinceridad, porque Abraham estaba lejos de ser perfecto, Moisés estaba lejos de ser perfecto, los apóstoles, especialmente uno de los pilares de la iglesia, que fue el apóstol Pedro, estaban lejos de ser perfecto, así como todos nosotros. Entonces, estos evangelios son bastante sinceros y el relato narrativo bíblico es bastante sincero en decir cómo son las personas, pero en el caso del Señor Jesús tenemos al hombre perfecto y al Dios encarnado. Entonces tenemos a alguien que buscamos caracterizar, pero que evidentemente tiene que exaltarse porque Él fue sin pecado. Entonces es casi inevitable, pero obviamente es el esfuerzo de los relatores de los evangelios de mostrarnos y exaltar y mostrar con claridad, con luces alrededor, apuntando hacia el Señor Jesús para que lo conozcamos en su persona, su obra y sus características particulares que nos revelan la imagen de Dios. Entonces los evangelios no son cualquier narrativa y no están diseñados solamente para contarnos historias, están diseñados para mostrarnos a Jesús. Y eso es algo muy particular. Entonces, cuando sucede un relato en los evangelios, no solo tenemos que estar pensando, ah, eso pasó, Jesús transformó el agua en vino, alegró la fiesta, podríamos decir ahí en Juan capítulo 2 en las bodas de Caná. No, no es solo eso nos revela algo acerca de Jesús y nos revela algo acerca de la fiesta que él viene a inaugurar en su reino también. Es decir, que su persona y lo que se relata acerca de él tiene un mensaje que es mucho más profundo que su historicidad. Los relatos que se mencionan en los evangélicos, en los evangelios, son históricos. Todo esto sucedió y este atestiguado por distintas personas acá mismo en los evangelios, que como dice Lucas, fueron entrevistadas distintas personas para poder compilarse alguno, por ejemplo el Evangelio de Lucas,
Y en el caso de Marcos, por ejemplo, Pedro, se dice históricamente que fue el testigo principal que le relató el Evangelio a Marcos y Marcos es quien lo escribe. Entonces, no solo tiene el fin, la narrativa biográfica, de contar cómo sucedieron las cosas, sino tiene un fin teológico, de presentarnos a una persona. Entonces no tenemos que mirarlo solo como, ah, el Señor transformó el agua en vino, sino como, ¿quién es este que transformó el agua en vino? ¿Quién es este gran Señor que está acá? Y eso es muy importante. No quita la historicidad, pero se organiza la historicidad de tal forma que nos presente con claridad a la persona. Eh, Tenemos que considerar en la narrativa de los evangelios el énfasis de cada uno de los evangelios. Y con esto me refiero a que cada evangelio al parecer tiene una inclinación teológica que ha sido revelada a lo largo del tiempo que uno al leer muchos de estos evangelios se va notando esto o se explica de forma explícita. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, transversalmente por aquellos que estudian mucho y como especialistas de este libro, dicen que este Evangelio revela y trata de exaltar a Jesús como el rey de los judíos o como el rey solamente. Presenta el cumplimiento de las profecías mesiánicas con mucho más claridad que los otros evangelios. Es decir, que las narrativas del Evangelio de Mateo siempre tenemos que observarlas en la perspectiva del gran tema que es que Jesús es el rey de los judíos, que Él es el rey, y ver su realeza en cada uno de esos aspectos. Olviden las ilustraciones, eso lo hizo Gama. Yo no tenía que ver conmigo la elección de estar sirviendo. Marcos nos cuenta y nos muestra a Jesús como el siervo perfecto. De hecho, Marcos, algunos especialistas muestran que Marcos tiene una estructura quiásmica, que cuando veamos poesía se los voy a mostrar, que es decir, que tiene paralelos y tiene un centro, y el centro muestra el tema principal. Y el centro de Marcos es el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y venir en rescate de muchos. Y Marcos muestra todo el tiempo a Jesús como el siervo perfecto. Lucas, por otro lado, nos muestra mucho la humanidad de Cristo y hace un gran énfasis, ojo acá, no solamente porque es médico Lucas, sino porque está reflejando cómo Jesús se relaciona con la humanidad de los hombres. En este caso, con su enfermedad, con su pecado, tiene un énfasis particular en las emociones, etcétera. Lucas se preocupa harto de las narrativas de forma más precisa y lo muestra como el hombre perfecto. Y por otro lado tenemos a Juan con un énfasis apologético que es llamar a la fe, que es para que crean y él lo dice explícitamente en el Evangelio de Juan. Entonces cada una de este gran tema de los evangelios nos ayuda a mirar las narrativas en perspectiva. No es que cada texto, por decirlo así, el siervo perfecto multiplica los panes y los peces. No se trata de eso, sino que eso aporta a este gran acto de que Él sea el siervo perfecto, que Él viene a servir y a dar comida, incluso comida espiritual y comida física, en ese caso, a los hombres. Entonces suma, pero no le da el significado particular a cada historia. Esto tiene que ver con la perspectiva global de los evangelios. Veamos algunos consejos para interpretar los evangelios. Les voy a dar algunos tips. No significa que sea el todo, sino cosas que son útiles a la hora de mirar los evangelios. En primer lugar, cada historia aporta el énfasis central del autor. Debido a que tiene un fin teológico y no solo narrativo, cada historia aporta este gran tema. Lo vamos a dejar ahí eso, porque ya mencionamos el resto. En segundo lugar, hay que buscar agrupaciones temáticas. Los evangelios suelen agrupar temas. Los evangelistas en este caso, porque como su fin es teológico, ¿qué hacen ellos? Vamos a agrupar las parábolas de esto para mostrar cómo Jesús enseñó acerca de este tema que apunta a sí mismo. Así, por ejemplo, tenemos en Lucas las parábolas del reino, tenemos en Marcos 8 y 9 y también en Lucas, cerca de la misma zona de capítulos, tenemos la superioridad de Jesús sobre la enfermedad, sobre los demonios y sobre la naturaleza. Están agrupados diversos tipos de milagros que nos muestran a este gran Jesús que es el Hijo de Dios, que tiene poder y es superior a todas estas cosas. Tenemos agrupaciones de discursos. Ahí tenemos un discurso que
Se supone fue individual el Sermón del Monte, pero hay secciones que agrupan discursos de Jesús. Mateo 20 al 25 tiene una sucesión de respuestas de Jesús al rechazo de los judíos y condenación a los judíos de su época. Es decir, que normalmente vamos a ver sucesiones de relatos, de discursos, de parábolas que tienen un tema grande en común, que obviamente tienen su subtema, pero que aportan a cada una de esas cosas. Por ejemplo, si nosotros vemos esta sección de la superioridad de Jesús, evidentemente cuando Jesús, por ejemplo, echa fuera el demonio de una mujer, no solo muestra su superioridad, sino que él muestra la misericordia que tiene hacia los hombres, muestra también el deseo de que los hombres sean libres del mal, y cada narrativa tiene su propio aporte individual, pero evidentemente si está enmarcado dentro de tres capítulos que te están hablando de que Jesús es superior, eso hay que exaltarlo también y es parte del significado. Entonces, en los evangelios hay muchas agrupaciones temáticas. Aquí les tengo un pequeño alcance. Durante mucho tiempo yo escuché desde chico que Lucas era el evangelio que más ordenaba cronológicamente. Eso es una nota popular que existe, de que Lucas era el que presenta mejor la cronología de la vida de Jesús. Y esto se basa en lo que dice Lucas al principio de su evangelio, que él quiso poner en orden los eventos que sucedieron al excelentísimo Teófilo. Pero ojo, no existe solamente el orden cronológico, existe también el orden lógico, como los que usa Pablo en las cartas, y existe también el orden temático, en que se agrupan en base a temas. En ese sentido, tenemos una narrativa que es lineal, porque todos los evangelios que, por ejemplo, narran el nacimiento de Jesús, tienen el nacimiento de Jesús al principio. Después viene el inicio de su ministerio y al final tiene la cruz y la resurrección. Obviamente sigue esta estructura lineal, pero no necesariamente está ordenado punto por punto en los intermedios, en las cosas que van sucediendo entre medio. La mayoría tiene cierta progresión, pero a veces se agrupan cosas. Y Lucas hace eso. Es decir, que Lucas no nos está queriendo hacer una cronología, y algunos eruditos dicen de que de hecho Juan es el que mejor ordena cronológicamente de los evangelios. Eso para derribar un poco el mito popular acerca de que Lucas ordena algo. Eso fue una nota gratuita. Entonces hay que buscar agrupaciones temáticas con el fin de interpretar mejor los evangelios. Otro tip o consejo para interpretar los evangelios. Hay que mirar a quién se está dirigiendo Jesús. Y esto pasa todo el tiempo, de que a veces hay una nota de un versículo o dos versículos que nos dicen Jesús estaba frente a una multitud y dijo una parábola. Y si nosotros empezamos a rascar un poquito, nos damos cuenta de que Jesús ya lleva harto rato que lo viene siguiendo una multitud. Entonces esa pequeña nota que nos dice a quién le va a decir el discurso, a quién se dirige. A esa multitud que lo viene siguiendo hace rato y que quizás lo venía siguiendo porque él multiplicaba los panes y los peces. Es decir que, y Jesús lo confiesa en un punto, ustedes me siguen porque comieron pan y quedaron saciados y quieren más, básicamente. Entonces, siempre va a haber notas en los evangelios de a quién le está hablando Jesús. Hay cosas en las que Jesús le habla únicamente a sus discípulos. Y es importante porque tiene que ver con el énfasis que pone, si es un fin salvador, si es un fin de, por ejemplo, de cerrar la boca a sus enemigos, de discernir a la multitud que está ahí, mostrar quiénes en realidad lo buscan por las razones adecuadas o evidenciar cuál es su corazón. Todo esto se va a saber con mucha más claridad cuando logremos identificar a quién se dirige Jesús. Más adelante tengo un ejemplo de esto justamente con la parábola del hijo pródigo. O era en esta parte, permítame. Ya, por darles un ejemplo. En Marcos capítulo 12, se los voy a leer para ejemplificarles este punto. Marcos 12. Marcos capítulo 12 relata la parábola de los labradores malvados. El que planta una viña, cavó un lagar, edificó una torre y arrendó. Y después él viene a buscar, viene a recuperar lo suyo
pero matan al mensajero, de ahí matan a su hijo, etcétera. ¿A quién se está refiriendo esto? Bueno, anteriormente, en el versículo 1 dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Es decir, que ya había estado hablando a gente anteriormente. ¿Y quiénes eran? Versículo 27. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, quienes vienen y cuestionan la autoridad de Jesús para hacer milagros, en este caso había purificado el templo. ¿De quién viene tu autoridad? Y Jesús viene y les dice, les da esta narrativa de los labradores malvados. Es decir, que en ese caso, como en muchos casos de los evangelios, a quién se dirige nos da la clave hermenéutica de la narrativa, de la parábola o de lo que viene a continuación. Entonces tenemos que observar a quién se dirige Jesús. Y en cuarto lugar, tenemos que atender las explicaciones de Jesús acerca de lo que está diciendo. A veces nos hacemos un caldo de cabeza con qué significa este texto y Jesús lo dice de forma textual. De hecho, en varias ocasiones los discípulos le dicen, Maestro, ¿qué quisiste decir con esto que estabas enseñando? Y el maestro le dice, todavía no entienden y se los explica. De hecho, sucede con varias parábolas, especialmente en el Evangelio de Marcos. En Marcos capítulo 2, versículo del 13 al 17, tenemos el llamamiento de Leví o de Mateo. Y Leví, el Señor le dijo, sígueme, Leví lo siguió y lo invitó a un banquete. Leví era un publicano, él cobraba los impuestos a su propio pueblo, era un traidor para su sociedad, los trataban súper mal. A los publicanos porque eran traidores, eran como siervos del enemigo que nos tiene esclavizados. Por eso los publicanos son tan mal vistos en la cultura judía y del primer siglo. Y cuando viene y está comiendo la cena, porque Leví quiso hacer una cena y quiso presentarle a Jesús a sus amigos. Es decir, que de inmediato él quiere que sus amigos o los que él conocía conocieran a Jesús. Y mientras está comiendo con ellos, los escribas y los fariseos le ven comer con los publicanos y los pecadores y dicen a sus discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? ¿Y qué responde Jesús? Oyendo el murmullo desde lejos. Dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Cuál es el significado de este texto? Que el Señor vino a salvar pecadores. No es algo tan enredado. Y una explicación un poquito más afinada nos muestra de que en realidad, si alguien dice, pero todos somos pecadores, sí, pero aquí el énfasis está en aquellos que se saben pecadores. Entonces, esto aparece explícito y hay muchos textos en donde Jesús cuenta de forma explícita de qué está hablando y tenemos que estar despiertos leyendo y subrayando aquello que él mismo nos dice para dónde va. Son consejos. Uno más, o dos más me parece. Piensa en párrafos, no en versículos. No pienses en el versículo aislado porque estos no son epístolas y aún las epístolas requieren de su contexto. Juan 3:16 cobra mucho más peso cuando se lee a la luz de la conversación de Jesús con Nicodemo. Eh, es muy importante que no miremos de forma individual ni los relatos, porque igual nos aportan algo, pero menos aún los versículos. Siempre hay que pensar en párrafos, en perícopas y no en versículos. Segundo consejo, busca el propósito del relato. Piensa, maquina, escribe, ¿qué es lo que está detrás de todo esto? Porque hay una idea global en las narrativas, hay un propósito teológico de lo que dijo Jesús y de por lo cual el narrador evangélico lo puso ahí en el Evangelio. Entonces piensa, trata de maquinar en estos 20 versículos que dura este relato. ¿Qué tengo que aprender? Y trata de sacar una idea y afínala, piensa, dale vueltas. Tenemos que buscar el propósito del relato y eso le va a dar sentido a toda la narrativa. Una cita de Gordon Fee dice, las historias milagrosas no están registradas para ofrecer enseñanzas morales o para servir como precedentes. Más bien funcionan como ilustraciones vitales del poder del reino que irrumpe a través del propio ministerio de Jesús. Y esto es coherente con lo que les decía de que no miremos simplemente
que las narrativas en los evangelios son solamente para contarnos historias o hablar de la historicidad de Jesús, sino también tienen un propósito de hablar algo acerca de Jesús, de moldear el conocimiento de aquel que ellos conocieron con sus propios ojos y que vieron eso con claridad. Ahora pasemos al subgénero de las parábolas, porque dentro de los evangelios se podría decir que uno de los subgéneros más particulares o más especiales son las parábolas. Dentro de los evangelios hay muchas formas literarias. Jesús hablaba con ironía, Jesús hablaba eh, usando hipérboles. Por ejemplo, hay un momento donde dice que le es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre por el reino de los cielos. Eso evidentemente es una hipérbole, es una exageración desmesurada, que es la definición de hipérbole. Hay muchas figuras retóricas y hay muchos subgéneros literarios en los evangelios. Hay diálogos polémicos, hay discusiones, etcétera. Sin embargo, uno de los más comunes subgéneros más comunes son las parábolas. ¿Y qué son las parábolas? Son historias ilustrativas con elementos familiares para la audiencia que buscan enseñar un punto central. Es decir, que utilizan cosas que la gente conocía. Utilizan los sembradíos, utilizan la cultura religiosa. Podemos pensar en el concepto cuando Jesús hace la parábola del rico y Lázaro, el concepto hebreo acerca del Seol y el seno de Abraham, del descanso eterno se podría decir, y del sufrimiento eterno antes del juicio del Señor. Eh, Podemos hablar de personajes que son conocidos para las audiencias, como por ejemplo la parábola del buen samaritano, en donde hay un escriba, hay un judío que es el que es asaltado, hay ladrones en el camino, hay un camino entre Jerusalén y Jericó, hay un samaritano. Todas esas figuras, todas esas cosas, ellos conocían qué era. De hecho, podemos decir que si Jesús caminara el día de hoy, acá en medio de nosotros y nos contara una parábola, usaría micros. Si estuviera en Santiago, hablaría el Transantiago y utilizaría cosas que son visibles y tangibles para la cultura de la época. Por tanto, aquí el contexto histórico y cultural para estudiar las parábolas es importante, porque tenemos que conocer tanto a los personajes como su trasfondo. Pero estas historias ilustrativas son ilustrativas y no alegóricas. ¿A qué me refiero con esto? Con que buscan ilustrar una verdad o alumbrar una verdad como una ampolleta, pero no buscan de que cada cosa de la parábola signifique algo, excepto en algunas como partes que Jesús explicó como la parábola del sembrador, que ahí Jesús explícitamente explica las cosas, pero no podemos hacer teología de las parábolas. No están diseñadas para eso, están diseñadas para ilustrar un punto y normalmente es un punto y a veces es uno y medio o dos, pero normalmente es una cosa. Entonces, focus ahí. Encuentra el punto central de la parábola, qué es lo que está tratando de señalar Jesús. Eso ya lo había mencionado. Veamos algunos consejos y ahí les voy a dar un ejemplo de esto mismo que acabo de mencionar. Identifica la audiencia y el contexto. ¿Qué se está diciendo y a quién se dirige? Y para mí una de las más significativas en esto son la agrupación de parábolas de Lucas 15. Al principio en Lucas 15 se cuenta lo siguiente. Dice, el uno, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Este es el contexto que se nos da y después vienen tres parábolas. La parábola de la moneda perdida, la parábola de la oveja perdida, esa venía primero, y después el hijo pródigo. Y nosotros a veces cometemos el error de aislar estas parábolas y de pensar que están dirigidas únicamente a hablar del carácter de rescate del Señor, que es una de la misericordia del Señor al ir a rescatar y recibir al perdido. ¿Esa es una verdad? Sí. ¿Esa es una verdad que sale del texto? Sí. Pero hay otro énfasis en el texto. Recordemos de que Jesús está recibiendo a pecadores que se acercan a Jesús, que buscan misericordia de Jesús. Y los fariseos y escribas murmuran porque Jesús los recibe.
Entonces Jesús empieza a relatar tres parábolas y estas parábolas hablan de la alegría que hay cuando se encuentra algo que está perdido. La oveja perdida, la moneda perdida. Y después, para coronar esto, está la historia del hijo pródigo, donde hay un hermano menor que se vende su vida, deja la embarrada, trata a su padre como que se muera luego, porque así sucedía cuando pedía la herencia antes de tiempo. Hoy en día pasa lo mismo, es como pedir la herencia antes que muera el progenitor. Y está el otro hermano. Y la mayoría, yo me incluyo, creemos de que esta parábola se trata acerca del hermano mayor y no del hermano menor, y no del padre. ¿Por qué? Porque le está hablando, le está respondiendo a quién, a los fariseos y escribas que se enojaban porque Jesús recibía a los publicanos y pecadores, que estaba teniendo misericordia de ellos que se habían farreado la vida y ellos eran justos. ¿Cuál es la actitud del hermano mayor? Pero padre, yo siempre he estado contigo, yo he hecho todo bien. Y este se vendió, vendió todo lo que tenía y se alejó y nos dejó botados. Y tú mira, le celebras una fiesta porque él está con nosotros. Entonces ahí nos damos cuenta de que el sentido de estas tres parábolas está orientado por la audiencia y el contexto. Y eso ayuda a interpretar las parábolas de forma individual y su énfasis. Otra cosa que ya les mencioné, en las parábolas hay que buscar el punto central, porque tratan de hablar de una sola cosa por lo general. Eh, por ejemplo, la parábola del sembrador en Marcos capítulo 4. Al final Jesús le explica la parábola a los discípulos y dice, los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra de Dios y la reciben y dan fruto a 30, 60 y a 100 por uno. ¿Por qué dice Jesús eso y por qué dice esa parábola? Hay multitudes que lo vienen siguiendo. Y Jesús va a explicar al final, porque la gente no lo entendió y los discípulos tampoco, que él se estaba refiriendo de que en realidad el verdadero corazón que recibe la palabra es el que recibe la palabra y lo pone en práctica y da fruto y la recibe con gozo. Y hay un solo corazón, hay un solo tipo de tierra que da fruto. No todos, y a veces ponemos el énfasis en cada uno de los corazones, pero en realidad se trata de que solo hay dos cosas, aunque Jesús explica cada uno de ellos. ¿Qué pasa con los otros? Hay uno que lo ahogan las riquezas, los afanes de este mundo, otros que la reciben con gozo, pero después vienen otros problemas, etcétera. Pero hay uno nomás que da fruto. Entonces hay una multitud que reacciona distinto, pero hay un solo tipo de personas que da fruto y aquí, según Marcos capítulo 4 al final, dice que son los que oyen la palabra y la reciben. Es decir, que la creen. Recibir en los evangelios, en este lenguaje, significa creer. No significa aceptar intelectualmente, es creer y vivir. Va, va enfatizado en esa dirección. Entonces tienen un punto central y se relata, es un relato hermoso, son magníficos las parábolas, son ilustraciones vivas que cuando uno predica, tiene que relatarlas con el énfasis que le puso Jesús, pero buscan afirmar un punto central por lo general, el corazón de los que reciben la palabra al final, en la que les comentaba. Un resumen general. Claves para leer los géneros literarios. Hay que reconocer el género literario. Esto es una ley, esto es una narrativa biográfica, es una epístola. Leerlo según las reglas de cada uno. No leemos la poesía como epístolas, no leemos la narrativa crónica, como las de Crónicas Reyes, como leemos la de los evangelios que son más biográficas. Y debemos buscar el propósito en general. Todos los géneros literarios tienen un propósito particular. Vamos a dejar hasta acá esta parte. No sé si hay alguna pregunta de este tema, de la narrativa evangélica y de las parábolas. Si no, vamos a pasar a los ejercicios. ¿Alguna pregunta? Está un poco más detallado todo esto en la guía y como les mencioné, esto es como la punta del iceberg. Los libros que les di para leer tienen capítulos acerca de los géneros literarios, especialmente el de Duval y Hayes.
que son espectaculares para hacer este tipo de cosas, para explicarlo. Y les recomiendo también el de Gordon Fee, Interpretación Eficaz de la Biblia, que lo que hace él, en vez de explicar el método gramático histórico en su libro, aplica el método gramático histórico en cada sección de la Biblia. Entonces, mete el género literario y aplica el método dentro del género literario. Entonces da tips y es mucho más cercano en eso. Entonces se los dejo ahí como recomendación. Examínenlo todo, retengan lo bueno. Hagamos ejercicios, practiquemos un poquito. La semana pasada yo les compartí una guía acerca de tres cosas súper sencillas. Significado, principio, aplicación. Y esto ustedes lo tienen que tener súper claro porque esto es lo que les va a ayudar a hacer su devocional en la mañana. Y maestros de las escrituras es aquello que es el eje principal de su enseñanza. Porque la escritura está hecha para ser comprendida en su mensaje, significado, para ser comprendida en su teología y verdad eterna, principio, y está hecha para vivirse, aplicación. Entonces tenemos que lograr hacer esta escala de tres pasos en cada una de las cosas, en cada uno de los textos bíblicos. Y para eso tenemos que ejercitarlo e idealmente tratar de diferenciar cada una de esas partes. Nos va a ayudar mucho, así que ejerciten esto. Es distinto un principio a la aplicación. Y tengo algunos textos eh, para que ejercitemos y conversemos. Pueden participar abriendo su micrófono o escribiendo en el chat. Yo voy a tratar de estarlos leyendo a todos. Idealmente, si usted ya participó en uno, dele lugar a alguien más. Pero si ve que no están participando y ya le tocó a usted, dele nomás. Eh, pueden, pueden utilizarlo. Eh, Hermano Luis Durán. Sí, lo recomiendo mucho. Creo que notó que lo cito mucho. ¿Dónde está el hermano Luis por aquí? No lo veo en mi imagen. Ah, no, está sin cámara. El arte de la interpretación bíblica es una Biblia de hermenéutica. Y es técnico, es muy técnico, así que no es un libro para iniciarse, es un libro para el que ya sabe hermenéutica, por si acaso. Entonces no es un libro de iniciación, son cerca de 900 páginas y es muy bueno, muy, muy bueno. Se lo recomiendo también, es de tres autores. Y están, ¿cómo se llama el autor? Son tres autores, Craig Bloomberg, profesor del seminario de Denver, William Klein y Robert Hubbard. Si quiere después les mando una fotito. Se llama El arte de la interpretación bíblica. Se van a ir de espalda cuando sepan cuánto cuesta. Sí. Ya, hermanos. Pastor, pastor, una Hermano consulta, David, adelante. ¿sí? Que me puse a buscar el de Gordon Fee, lo busqué por interpretación Eficaz de la eficaz, Biblia. pero me sale como la lectura eficaz de la Biblia, ¿es el mismo? Ay, eso, la lectura eficaz de la Biblia, perdón, lo estaba mencionando mal. La lectura Ya, eficaz de la Biblia. ya, perfecto, gracias. Ahí tenemos un erudito pentecostal. Hay muy buenos eruditos pentecostales, entre ellos Gordon Fee y otro es Craig Kinner. Pero él es un amado hermano en el Señor que partió hace poquito a su presencia, está gozándose en su Señor y en mi Señor. Ya. ¿Tienen sus Biblias a mano? Éxodo 20, versículo 7. Vamos, ejercitemos. Y si nos da el tiempo y se animan, vamos a llegar a un texto súper complicado que yo al menos no lo logré resolver mirándolo ahora. Todos estos yo no los he estudiado, seguramente conozco alguno, entonces voy a estar haciendo el ejercicio con ustedes. Traté de seleccionar de forma representativa y pasajes o secciones cortitas con el fin de que podamos hacerlo ahora, porque había narrativas de 30 versículos que no íbamos a alcanzar a leer y a ver el significado ahora. Éxodo 20, versículo 7. Por favor, alguien que lo lea, que encienda su micrófono rapidito y lo pueda leer. Aquí Hermano lo David. tengo. Dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ya, textualmente, este es uno de los conocidos 10 mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El significado es exactamente el mismo.
Y cuando hablamos de significado, es lo que el texto dice, es lo que quiere decir. Y el texto quiere decir eso a su audiencia en ese momento. No hay que tomar el nombre del Señor en vano. Eso entendió su audiencia y eso tenemos que entenderlo nosotros. Ahora, detrás de ese mandamiento hay un principio eterno a todas las generaciones. Y podemos decir que en sí mismo este significado es una aplicación. Pero podemos sacar múltiples aplicaciones. Pensemos en cuál es el principio detrás de no tomarás el nombre del Señor tu Dios o de Yahweh tu Dios en vano. ¿Alguna idea? Traten de bombardear en el chat, idealmente. El principio. Y acuérdense que el principio es una frase corta que es aplicable a todas las generaciones, en toda cultura y que sale del texto. No nos pongamos creativos. Que tiene que ser lo suficientemente preciso para que cuando leamos el texto sepamos que viene de ahí y lo suficientemente amplio para darnos cuenta que es aplicable tanto para los creyentes del antiguo pacto como los del nuevo pacto a lo largo de toda la historia. ¿Cuál creen que es el principio eterno o el principio bíblico detrás de este mandamiento? Ya aquí tenemos dos, tres. A quien conoce la verdad no se le perdonará ignorarla y no ser juzgado. Ok. La omnisciencia de Dios que conoce los corazones. Ya. El Señor debe ser temido y no tomado su nombre a la ligera. Ok. Reverencia. Nuestro hablar debe mostrar temor hacia el Señor, temor a Jehová, honrar el nombre de Dios, de Jehová. Ah, estaba. Reverencia y temor hacia el Señor. Ya. Si alguien quiere seguir escribiendo, adelante. ¿Qué tenemos que hacer para establecer el principio? Acuérdense de de las dos paredes que le di. Primero, tiene que lograr que el texto nos enseñe. Es decir, que no podemos decir una frase que sea tan etérea, tan global, que se pueda sacar de cualquier parte de la Biblia. Por ejemplo, si leen los nombres, ahí no estamos jugando, estamos ejercitando. El temor de Jehová o reverencia es algo demasiado global. Yo no puedo decir que sale precisamente de este texto. Y necesito también tratar de usar las palabras del texto o parafrasearlas porque es algo que emana desde ahí. Los creyentes deben honrar y reverenciar el nombre de Dios. Creo que el tema, el asunto del nombre de Dios es esencial. Es algo que debemos tener en mente porque el texto nos habla de una actitud o de un accionar hacia el nombre de Dios. Y teológicamente el nombre de Dios representa a Dios. Cuando hablamos del nombre nos referimos a Él. Es quien es el nombre. Entonces podemos decir positivamente quizás que, permítame leer el texto, el creyente o nadie debe descuidar o no reverenciar el nombre de Dios. Debemos cuidar nuestra reverencia al Señor, debemos temer al Señor, ¿ya? Utilizando algo que otros dijeron. El creyente debe temer el nombre del Señor, debe honrarlo. Alguien dijo honrar el reverencia y temor hacia el Señor. Creo que eso agrupa varias de estas cosas o hacia el nombre del Señor. Ya. Aquí no estoy dando un dogma de esto es, ¿ah? Pero tiene que circundar de tal manera que ustedes tomen su frase, lean el texto y dice esto sale de ahí. Sale de ahí, pero también es aplicable para Pedro en el Nuevo Testamento. No es como una ley en particular, como por ejemplo no se pondrán marcas en la piel. O no comerás cerdo. Eso era para el antiguo pacto. Hay un principio detrás. Hay principios más grandes. Ya. Tenemos este principio. Voy a tomar el de Luis Felipe Miller Zúñiga. Dice reverencia y temor hacia el Señor. Y expresémoslo con verbo. Es necesario que los creyentes reverencien y teman al Señor y su nombre. Aplicaciones. Pensemos en aplicaciones que salgan de este principio. Tenemos el texto, sacamos el principio y del principio salen múltiples aplicaciones. El texto tiene un significado y significaba que no hay que tomar el nombre de Dios en vano,
Es decir, que no puedo decir Dios mío así de la nada, literalmente significa eso, que no puedo usar su nombre en juramentos, que ellos lo entendían de esa manera. El principio es más amplio y ahora vienen las aplicaciones. Algo respecto a la segunda parte del versículo. El versículo muestra la consecuencia. El Señor no va a tener por inocente al culpable, pero eso emana también de la importancia de comprender o de temer al Señor, del temor. Entonces agrupa las dos cosas del temor. Ya, aquí hay aplicaciones concretas. Tiene que ser concreto, algo que yo pueda vivir mañana en mi trabajo. No jurar por el nombre de Dios. Yo no debo decir, te juro por el Señor que hagas esto. Pablo dice más adelante en 1 Corintios que tú sí sea sí, tú no sea no. O sea, no pongas el nombre del Señor como tu juez ahí si tú tienes que ser íntegro. Ya, eso es algo concreto que tú puedes vivir. Eso es una aplicación. Si me considero hijo de Dios, mis conversaciones deben dar buen testimonio de Dios. Ya, ok, porque portamos el nombre de Dios. Nosotros llevamos el nombre del Señor en nosotros. No decir el Señor dice y es un pensamiento humano. Ya es interesante. Muy buena aplicación también. Dios todo lo sabe y su justicia es eterna. Eso no es una aplicación, por si acaso. Eso sería un principio, pero de otro texto. De este texto no era, pero no es una aplicación. La aplicación es algo que uno puede vivir ahora, ya, y es la forma en que bajamos el texto a nuestra vida. Hablar de Dios con respeto y reverencia. Qué interesante, ¿eh? Nosotros, bueno, esto es gracias a la gracia que el Señor nos ha dado. No sé si ustedes saben por qué en nuestra Biblia Reina Valera aparece la palabra Jehová. Eso sucede porque los hebreos tenían en tan alta estima el nombre de Yahweh, del Señor, que ellos perdieron su pronunciación. No sabían cómo se nombraba siglos después, especialmente cuando se empiezan a colocar los acentos porque se estaba perdiendo un poco el idioma hebreo. No sabían cómo se nombraba porque temían decir el nombre del Señor. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron las vocales de uno de los nombres de Dios y lo fusionaron con las consonantes de Yahweh y sale Jehová. Y sale este término que no es un nombre bíblico en sí mismo y que viene de, cuando lee nuestra Reina Valera, Yahweh y el tetragramatón, YH, WH o VAVH, ahí tenemos que ver que está el nombre de Dios, que es traducido como Jehová. Y reverentemente, la Nueva Biblia de las Américas, en vez de cambiarle el nombre, por ejemplo, le pone ¿qué cosa? El Señor. Porque los judíos cuando tenían que decir el nombre de Dios, ellos decían el Adonai. Y Adonai es Señor. Entonces, ¿qué hacen las traducciones que cuidan mucho esto? Dicen el Señor cuando tiene que decir, en vez de decir Jehová como lo tradujo la Reina Valera. Ya, que nuestro actuar sea coherente con lo que predicamos. Ya, esa aplicación es una verdad, o sea, es una aplicación real, pero no sé si sale del texto, porque aquí está hablando de nuestra forma de hablar y de vivir, así que ya nuestro actuar. Pero algo muy concreto sería cómo nos referimos al Señor, cómo hablamos del Señor. Esas serían las aplicaciones como más directas del texto. Establecer las consecuencias de apropiarse de Dios para dar fe de nuestro actuar pecaminoso. Es como una versión negativa a lo que usted menciona, hermana Vanessa. Un tip. Todos los mandamientos del Pentateuco o todos los mandamientos en general tienen su versión positiva y negativa. Por ejemplo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. La versión positiva sería, hablarás con reverencia de tu Señor. No matarás tiene su contraste en promoverás la vida. Eso es algo que el protestantismo ha exaltado siempre, de que todos los mandamientos tienen este principio detrás que hace que tenga su versión positiva y negativa. Ya, veamos otro texto.
Aquí tenemos harto para seguir ejercitando. Salmo 133. Y ahora quiero escucharlo escuchar que alguien lo lea también. Gracias, hermano David, por su lectura anterior. Entonces, Ya, seguimos afinando un yo poquito. lo puedo ¿Quién leer. está? Hermano Samuel, adelante. Dice ahí el título, La bienaventuranza del amor fraternal. Mirad Salmo cuán bueno. 133. Ah, ya, Sí, dale. sí. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ya, qué precioso este salmo, me encanta, especialmente la parte de la barba de Aarón, del aceite en la barba de Aarón. Es hermoso este salmo. Este salmo se cantaba y se leía en las procesiones de los hebreos hacia Jerusalén. Iban juntos como hermanos caminando hacia allá y leían o cantaban o recitaban. Miren cuán bueno y cuán precioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué creen que significa este texto? ¿Qué quiere decir? Primero a lo textual. ¿Alguien se aventura? Puede abrir su micrófono uno o dos, no hay problema. Que a veces siento que estoy hablando solo. Sí, Bueno, la- Ricardo. aquí resalta el mirad cuán bueno, fue la excelencia o la importancia o el beneficio que trae la comunión entre los hermanos. Ya, ok. Es un Puedo decir, llamado, ¿sí? Adelante. eh, a mí me encanta este salmo porque como mamá, cuando veo a mis hijos también en un compartir así, entonces yo pienso que David está imaginando cómo él mismo y cómo el Señor se debe sentir alegre en el amor filial, en el amor de ágape entre sus hijos. Yo creo que nos invita a tener esa armonía para agradar al Señor. Maravilloso. Una invitación. Eso es parte del significado porque el salmista David está diciendo, miren, miren cuán precioso es. Y es una Mm. invitación a maravillarse en, en el, a maravillarse del deleite que produce la armonía de los hermanos. Ya, no voy a admitir más cosas porque me salió bien. Es una invitación a deleitarse en los hermanos cuando están juntos en armonía, en la armonía y deleite de los hermanos. Y trae un producto que es la bendición del Señor para complementarlo. Y vida eterna, dice ahí, que es la bendición que ya envió, porque si no los hermanos no habitarían juntos en armonía. Así que es una consecuencia que ya existe en ese punto. Ya, ahí tenemos expresiones. El hermano Esteban lo expresó, es agradable a Dios que los hermanos vivan en armonía. Quizás eso es el principio, pero el significado tiene que ver con David está invitando a deleitarse en los hermanos, en la armonía que está en los hermanos, en la armonía de los hermanos, podemos decir. Principio, escríbanlo ahora, por favor. Aunque el hermano Esteban quedó cool, ¿cierto? Es agradable a Dios que los hermanos vivan en armonía. ¿Eso es aplicable a toda época o no? Sí, al pueblo de Dios del Antiguo y del Nuevo Pacto. ¿En distintos contextos y culturas? Sí, quedó súper bien sintetizado. El hermano Esteban tiene una décima para la prueba, para el examen. Ah, no, tiene que hacer el trabajo, sonó. Es bueno que el pueblo de Dios disfrute su comunión unos con otros teniendo como base la bendición y salvación del Señor. Precioso también, un poco más extenso, pero quedó muy bien, hermano Javier. Sí, dice el hermano, a lo del hermano Esteban. Los creyentes deben procurar preservar la unidad. Ya, eso ya es una aplicación, porque nos manda a hacer algo. Dice cómo se hace. El significado y el principio es algo un poco más abstracto, pero la unidad espiritual y la comunión fraternal dentro de la iglesia, viviendo en amor, paz y armonía para la gloria de Dios. Cuando nos escapamos de la audiencia original o del abstracto del pueblo de Dios, de los creyentes, y vamos a la iglesia, es una aplicación.
Al creyente hoy en día es una aplicación, siempre. Ya, entonces el principio ya lo tenemos establecido. Vamos con aplicaciones. Y pueden ser muchas, ¿ah? Y la aplicación no tiene por qué enunciar directamente lo que menciona acá. Les doy una súper sencilla que se me viene a mi mente. Eh, no debo tratar mal a mis hermanos en la iglesia, a mis hermanos en la fe. No debo insultarlos. Eso es una aplicación, porque eso rompe la armonía, ¿o no? Y Dios se deleita en que su pueblo disfrute y se goce de su armonía. Son cosas sencillas normalmente las aplicaciones. Participar fielmente en la comunión de la iglesia. Bien, maravilloso. Eso es una aplicación. ¿Cómo lo vivo yo hoy, creyente siglo XXI? Chile, iglesia local, UCB. Preocúpate de tu hermano no solo lo espiritual, sino también de sus necesidades. Ya, ok. No debo dejar de congregarme. Bien, hermano Ah, Misael. no he escrito nada. Está con el micrófono abierto, hermano Ricardo, por si acaso. Mantenga la armonía. No diga nada malo. Hermano Misael, también. Alegrarnos cuando nos congregamos. Bien, bien, hay un llamado al deleite. El pueblo de Dios se deleita cuando estamos en armonía. Tenemos que buscar estar alegre, orar al Señor, dame el gozo de estar junto con mis hermanos. Orar, eso es una aplicación. Ora para que cuando te reúnas con tus hermanos te puedas deleitar con ellos. Ya, encontramos varios. Estimar con humildad a mis hermanos, sí. Evitar actitudes que dañen la unidad, correcto. Idealmente, hermana Sari, más concreto que eso. Las aplicaciones tienen que vivirlo yo hoy día. No tengo que mirar feo a mi hermano. Esas cosas son muy concretas. A veces nos suceden dos cosas. A veces tomamos los textos y tratamos de aplicar muy rápido, o a veces los dejamos demasiado globales. Predicadores, a todos los que enseñan. Tratemos de ayudar a los hermanos a ver cómo se vive la escritura de forma concreta en sus trabajos y en sus vidas. Eso es muy útil, porque estamos mostrando que la palabra de Dios no es algo que flota en el aire y que son expresiones teológicas. Así que es un llamado a dedicar tiempo a pensar cómo lo viven los hermanos, cómo lo vive el adolescente que está escuchando, cómo lo vive la mamá en su casa, cómo lo vive o la mamá en el trabajo, cómo lo vive el esposo cuando está con los niños, etcétera. Pensar en situaciones y personas concretas. Ser acogedores con aquellos que se incorporan a la iglesia. Ya, ok. Debo edificar el cuerpo de Cristo con mis dones. Bien, debo dar lo que tengo porque eso produce armonía. Ya, paremos un poquito para que sigamos con el siguiente. Evitar el chisme, la crítica destructiva, el orgullo y las divisiones. Ya, ahí fue más concreto, hermana. Muy bien. Otro texto. Proverbios 27:2. Como dice la televisión, ya son las 22 horas, así que si alguno debe retirarse está autorizado, pero nosotros nos vamos a seguir deleitando en la palabra y estamos en armonía, así que lo disfrutamos y sé que la mayoría no se va a ir a menos que tenga que hacer algo, ¿cierto? Amén. Proverbios 22:7. Por favor, alguien de buen corazón que lo pueda leer, o de un corazón transformado. Por acá, hermano, Adelante, hermano Esteban. dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Ya. Los proverbios son súper concretos por lo general, pero igual hay harto que sacar. ¿Cuál es el significado de estas dos frases? Pensemos. El rico se ¿Cuál era el enseñorea de los texto? pobres. 22:7. Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta.
La deuda pone en situación de dependencia. Ok, pero ¿ese es el significado del texto o es el principio que emana del texto? ¿O en los proverbios quizás se unen las dos cosas? A veces sí. ¿Quién tiene otra idea? Vaya nomás, hermano Eloy. Señor le bendiga. Bueno, aquí yo veo que es un contraste, poder y obligación. Ya, El rico tiene el poder y el deudor tiene la obligación. ya. El rico se enseñorea de los pobres. Ok. De nuevo estamos yendo al tiro al principio. El significado primero. El significado es prácticamente textual. ¿Qué dice la NBI, hermano Samuel? Dice, los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Ya. Eso es el significado. El significado acá es textual. Casi no hay no necesita un proceso del método gramático histórico, porque en toda generación y en toda época los ricos se enseñorean de los pobres y el deudor está como siervo de su dueño. Ese es el significado del texto. Ahora, el principio es esto que habían mencionado ya, el principio eterno y transversal. El hermano Ricardo mencionó dos cosas, el dinero y poder. El dinero otorga un poder y ese poder pone en, llamémoslo así, en servidumbre del que lo debe al que lo tiene. Podríamos ahí agrupar y tratar de esbozar una frase. Escríbalo nomás. El principio. El que pide prestado es sirviente del que presta. ¿Ya? Si se fijan en la primera línea, establece el poder. Dice, el rico se enseñorea a los pobres. Hay señorío, hay poder. Y el que toma prestado es siervo del que presta. ¿A qué audiencia creen que apunta o a qué apunta? Al que no debe endeudarse, ¿o no? A tener cuidado porque el que se endeuda se transforma en siervo de al que le debe. Ya, se va afinando. Es bueno evitar quedar en situaciones de siervo con cosas materiales. Aplicación. El que presta domina al que pide. Ya, me gustó. Ese me gustó. Hermano Marco, creo que sintetizó bien. El que presta domina al que pide es la versión positiva. La versión negativa es el que recibe es siervo del que le prestó, podemos decir. Ya, tenemos el ejercicio positivo o negativo. Principio general. Ya, ahora aplicación. El rico aflige al pobre con poder endeudando al pobre. Sí, Aplicación esa es la... sería, aplicación sería ser ordenado con la finanza. Ya, tratar ¿Podría ser de... una? Sí, correcto. Sí. Ya. Ser responsable con mi finanza, alguien más lo puso también. Gracias, hermano Marcos. Pensar bien antes de endeudarse fácilmente. Sí, todo el tiempo. Tratar de a menos de casos extremos no endeudarme. Hay otro proverbio que dice que hay que tratar de no ser, de no deberle al hermano. Hay otros lugares. De hecho, Pablo dice en Romanos, no debáis nada a nadie, sino el amaros los unos a los otros. Debe ser la única deuda que tenemos, o tratar de que sea la única deuda. Ser un buen administrador de mis recursos de tal manera que no me falte. Ya, alguien por favor que me diga una mala aplicación de este texto. Pensemos en eso también, porque es posible llegar a malas conclusiones de este texto. Las consecuencias de las deudas, Jesús nos dice cuando prestes, da. Para los que están esbozando eh, las aplicaciones todavía, recuerden establecer cómo se vive. ¿Debo ser un buen administrador? Eh, tratando de no gastar más de lo que no tengo. Tratar más de mantener mis finanzas en verde todo el tiempo. Siempre hay que ser concretos con las cosas. Ya, malas aplicaciones. Administra con sabiduría. No, eso es una buena aplicación. No debo prestar dinero. ¿Ya, hermano Esteban?
No salgas fiador de tu hermano. También no debo prestar dinero. Mala aplicación. Ya no me dice que no debo prestarlo. Aquí le está diciendo al que va a deber en realidad. Le doy una buena aplicación de su mala aplicación, hermano Esteban. No debo prestar dinero sin preguntar para qué y en qué condiciones. Pero sí es una mala. Enriquecerme para dominar a los demás. Ah, prestar para dominio. Ya, ok. Es malo ser rico. Bien. Ahí hay otra. Pero si los ricos no entran al reino de los cielos. Enseñoréate prestando dinero. Ya. Toda deuda es pecado. Ya, esa es otra mala aplicación. ¿Se fijan que podemos llegar a malas conclusiones de las aplicaciones si estas no salen del principio global del texto? Tenemos que cuidar de que lo que está diciendo el texto, que las aplicaciones vengan del pasaje y sean aplicables. Entonces, cuando ustedes hagan una aplicación, sea para el devocional, sea para la predicación, fíjense que se sujeta a lo que el texto está expresando. Seamos creativos en cómo se vive, pero no creativos en la amplitud que esto tiene. Antonella González dice, si veo a un hermano con necesidad debemos ayudarlo para evitar que tenga que pedir si no tiene cómo cubrir sus necesidades. Ahí hay una buena aplicación. Debemos cuidar a los hermanos de que no deban. Observar a quién le pediremos si es muy necesario, ¿sí? Que están endeudados son pecadores. Esa es una mala aplicación. Estábamos en el ejercicio todavía, por si acaso. No es una ofensa, hermana Sari. Ya, veamos otro proverbio en dos páginas más adelante. 27.2, que era originalmente el que yo había listado. Pero se podía hacer con cualquiera, sí. 27.2. Alguien que lo lea, por favor. Pastor, 27:2. Por favor. Que te alabe otro y no tu propia boca, que lo haga un desconocido, no tus propios labios. Ya, voy a decir el significado de inmediato que es no hay que alabarse a sí mismo. No hay que tirarse flores, literalmente. Ese es el significado. No es necesario ir más allá porque es textual. Ese es el significado, es lo que quiso decir el autor a su audiencia. Eso es lo que buscamos en el significado y en la exégesis como tal. Ya, principio eterno. ¿Quién lo quiere expresar? La humildad. Eso es una frase, hermano. Tenemos que tratar de ser humilde. Tener cuidado de engrandecerme. Ok. Tratemos de elaborar más una frase. Evitar la soberbia. Ok, sí. Pero más concretamente aquí el principio es, debiese ser algo como No ser el creyente autorreferente. ya no ser autorreferente, porque tiene que ver con lo que estás diciendo acerca de ti mismo. Podemos decir que Mm. está detrás el evitar la soberbia, pero como dijo el hermano Víctor, tiene que ver con cómo hablo de mí mismo. Entonces está hablando de la comunicación y hay que tratar de ceñirlo ahí. Ahí hay un principio. No ser autorreferente. No debo exaltarme a mí mismo, ya. O autoexaltarme. Los creyentes practican la humildad evitando la autoexaltación y permitiendo que su carácter y sus obras hablen por sí mismos. Ya, ok. Aunque lo segundo no sale del pasaje, es implícito, se podría decir, a otros textos, a una verdad teológica más global. Y ahí es un complemento. No elevarme ante los otros, ya, ver a los demás como superiores a mí. Se dan cuenta que el Nuevo Testamento aplica bastante cosas sabiduría que ya está expresada en el Antiguo. Acá están, a veces las aplicaciones citamos textualmente del Nuevo. Dejar morir mi ego.
Ok. Ya, pasemos a la aplicación. Apliquemos, apliquemos. Les tengo una. Si yo hice algo bueno y los demás se dieron cuenta, no tengo que apurarme y de hecho debo tratar de evitar el referenciar que lo hice yo. Si lo descubren, bien. Si preguntan, bien. Y tengo que trabajarlo con humildad, pero tengo que evitar decirlo yo, que lo hice. Trabajar comprometido y en silencio. Bien. El Señor es el que está No, observándonos. no Bueno, tocar Víctor, trompeta, como decían por ahí. No ya no tocar tocar trompeta. trompeta. Piensen hay una aplicación de los evangelios. A la hora novena de la oración se oraba, se iba a orar a las 3 de la tarde. ¿Y qué hacían los fariseos? ¿Qué dice Jesús? No se paren en las esquinas. ¿Qué hacían los fariseos cuando veían que llegaban las 3 de la tarde? Se apuraban para estar en la esquina, cosa que los vieran desde todas las direcciones. Buscar exponerse en el bien hacer. No tenemos que evitarlo. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha. Sí, de nuevo es una aplicación. No debemos jactarnos de las cosas que todavía no hemos conseguido, cosas que todavía no pasan, e incluso de lo que hicimos. No ser hipócrita, ok. Aunque aquí está hablando de lo que sí hice. Porque está diciendo alábete el extraño y no tu propia boca. Está diciendo que seguramente hay algo digno de alabanza, pero que no tiene que venir de mí. No sé si han visto aquellos que se manejan en eso. Hay un meme de Obama poniéndole la medalla a Obama, colgándosela a sí mismo, para aquellos que la han visto. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Perfecto. Y podemos decir de que las aplicaciones de Romanos sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier cosa, hacerlo para la gloria del Señor. Ya, vamos a otro texto. Compliquémonos un poquito, ¿ya? Ageo 1 del 1 al 11. Vamos a los profetas. Y dije, ¿usamos una profecía de la segunda venida o no? No, vamos a Ageo 1 del 1 al 11. Alguien por favor que lo pueda leer. Es más larguito, pero el significado va a brotar rápido. De nuevo, si alguien debe retirarse adelante, hermano, estamos ejercitando. Ageo. Ya yo voy. Ageo. Ah, no. No, adelante nomás, hermano Ricardo. Ah, ok, ya. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa. Y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre la lluvia, sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos.
Gracias, hermano. Este libro es precioso y está en el contexto de que el pueblo volvió de Babilonia, retornó y tenía que reconstruir el templo. Y había pasado tiempo y no se pusieron a reconstruir el templo. Y hay tres llamados a que ellos mediten en sus caminos, que mediten de lo que están haciendo, porque ellos habían priorizado el reconstruir y adornar demasiado sus casas antes de construir el templo. De hecho, el término que se utiliza ahí como casas artesonadas, algunos eruditos dicen de que ellos sacaron la arquitectura babilonia. Estaban imitando la arrogancia de la arquitectura de Babilonia porque las casas hebreas eran súper simples. Y el artesón o el adorno era algo que no era propio de ahí, sino que lo sacaron de otro pueblo. Y ellos estaban sobreadornando sus casas, le estaban poniendo blin blin, y la casa del Señor no estaba construida. Y habían abandonado eso. Les voy a dar el significado así en general. El significado es que el Señor llama a su pueblo, o a Israel, en este caso a Judá, a meditar en sus caminos porque no estaban haciendo lo que el Señor les mandó, no estaban priorizando lo que el Señor les mandó a priorizar, sino que estaban priorizando su propia comodidad, no necesidad, comodidad. Ese es el significado. Pensemos en el principio detrás de esto, quizás como el texto es largo es más difícil. Pero si alguien tiene alguna idea, puede expresarla. Podemos ir hablando, ¿cierto? Y no Sí, adelante, escribirlo. adelante. Ningún problema, háblelo Ya, nomás. se me viene a la mente el pasaje que sale en el Nuevo Testamento cuando habla de buscar primero el reino de los cielos y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Ok, Se me hace un paralelo con eso. perfecto, porque tiene que ver con prioridades. Ok, ya es una forma de expresarlo. La desobediencia y la paciencia de Dios, buscar la satisfacción en Dios, ya. Dar prioridad al reino de Dios, haciendo eco a lo mismo. La prioridad está en el servicio al Señor por sobre la vanidad humana, ok. El Señor dice que le busquen a Dios por sobre todas las cosas. Los hijos de Dios deben dar prioridad a la voluntad, la gloria de la obra de Dios por encima de sus intereses personales. Quiero darles un pequeño tip. Fíjense, siembran mucho, versículo 6, y Mm. recogen poco. Comen y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. Versículo 9. Buscan mucho y encuentran poco. Se encierran en su casa. Y yo los disiparé en soplo. Está hablando de que ellos no encuentran satisfacción. Se los voy a expresar de la siguiente manera. Lo escribí mientras estaba leyendo. El pueblo del Señor no encuentra satisfacción a menos que sus prioridades sean las del Señor. Porque está orientado a que ellos se den cuenta de que no están satisfechos con lo que están viviendo y con lo que están recogiendo porque sus prioridades están equivocadas y no están buscando el reino de Dios y su justicia. Entonces tiene que ver, porque fíjense que el texto está orientado a llamar atención al pueblo. Los profetas están hechos, diseñados para sacudir el estado actual del pueblo y llamarlos al arrepentimiento. Entonces, aquí, ¿qué hace el Señor? Atiende lo más profundo. Y lo más profundo es que ellos no estaban satisfechos. ¿Y por qué? Porque no estaban priorizando el reino de Dios. Entonces, les doy el principio, se los regalo. El pueblo del Señor no encuentra satisfacción a menos que sus prioridades sean las del Señor. Y de hecho eso sería como la idea central, si alguien lo quiere predicar, de este capítulo 1. Se esboza como idea central. Y tiene 3 puntos el capítulo. Aplicaciones. Pensemos en cómo se aplica esto. Bueno, un hermano recién creo que lo mencionó, buscar primero las cosas del- de arriba y lo demás vendrá como añadidura. Creo que tiene mucho que ver con lo que delante también decía, que es esto deleitoso que tiene de recibir las bendiciones de Dios cuando ponemos el énfasis en el lugar en donde Él está y no en lo vacío del mundo. ¿Ok?
Pero de nuevo, eso necesita bajarse un poquito más a lo concreto de la vida. Es una reflexión y es correcto, hay que reflexionar en esto, pero necesitamos ponerle patitas. De hecho, podemos poner un paralelo con lo que dijo hermana a el principio. Hermano Víctor, Sí, perdón si me extiendo unos minutos, pero o adelante. mucho más. Pero ¿en qué pensaba yo? En los afanes. En los afanes, por Mm, ejemplo, considerando lo que usted mencionaba al principio, que esto es un texto post-exílico, por lo tanto, en el versículo donde dice que adornaban sus casas, venían mm, maravillados con la pompa de Babilonia, de las casas adornadas, sobreadornadas, y muchas veces nos pasa a nosotros mismos, porque mm, queremos priorizar nuestras comodidades, nuestros lujos por sobre el hacer la voluntad del Señor. Entonces mm. el pueblo de Israel estaba cayendo en eso, de priorizarse ellos primero, de yo quiero estar como primero, quiero lograr esto, quiero vivir como vivían en Babilonia, eh, Mm. porque estaban volviendo a un lugar destruido. ¿Cierto? Entonces se me hace Sí, ese relato tengo en mente. correcto, Tal vez hermano. está llamando, puede estar llamando de nuevo a la humildad, porque está diciendo que debemos eh, poner y concentrarnos en él. Yo creo que nos está diciendo la oración, la comunicación, el buscarlo, nos está volviendo hacia él. Creo que eso es lo que Ujú. está transmitiendo. Sí, y eso no es solo algo como concreto, sino como que acá se trata en que abandonamos los mandamientos del Señor. El pueblo tenía el mandato, reconstruyan. ¿Y qué estaban haciendo? No estaban reconstruyendo. ¿Por qué? Porque estaban afanados, como dice el hermano Víctor, con lo suyo, con la pompa de este mundo, con la vanidad. Entonces, ¿qué debemos buscar? Debemos ser fieles y obedientes al Señor en lo que nos ha expresado. Buscar obediencia en la palabra. Hay algo concreto. Hermano Ricardo había levantado Ah, sí, bueno, su un mano. poquito con lo que el apóstol Pablo escribe a los Romanos, en el capítulo 12, en los primeros versículos, que el no dejarnos llevar, arrastrar por los afanes del mundo, cuando no vivir conforme el mundo funciona, sino que vivir bajo los principios de Dios y dando por prioridad el reino de los cielos para realmente ser plenos. No debo, una aplicación, no debo abandonar la generosidad al pueblo de Dios, a la iglesia, a las necesidades de los demás, priorizando mis necesidades o mi gusto más que y mis afanes. Algo súper concreto. Debo priorizar lo del Señor. Ya, otra cosa concreta. Debo tratar de estructurar mi horario de tal manera que siempre pueda atender a las cosas del Señor. De tal forma que no tenga que dejar de lado el pasar tiempo con Él, en su palabra, en oración, pasar tiempo con la iglesia, en las reuniones. Debo buscar priorizar eso. Y ahí veamos un último texto, hermanos. Este era un poco más largo, pero más clarito quizás. Romanos 6:4. El último era de Apocalipsis, pero vamos a dejarlo para el otro semestre. Romanos 6:4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Contexto del versículo. eh, Había probablemente una objeción a la gracia y a la salvación por la sola gracia, solo por la fe también, de que si es solo por gracia y no es por obras, entonces los cristianos, y como decía el capítulo anterior, si cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, entonces los cristianos van a decir, ah, si peco no pasa nada, total hay harta gracia. Y de hecho peco para que venga más gracia. Y Pablo está explicando de que es imposible de ninguna manera porque nuestra unión con Cristo hizo algo. Y es lo que explica en parte el versículo 4 que con Él
Fuimos morimos. sepultados juntamente para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Significado de nuevo cortito, morimos con Cristo. Morimos con Cristo para que vivamos, o el creyente murió con Cristo cuando Cristo murió, para que, como Él resucitó, tengamos vida nueva, así como Cristo resucitó. Principio eterno de esto. En el Nuevo El Testamento es nuevo un poco nacimiento, distinto. Ya, ok, nacimos de nuevo, la nueva criatura puede ser también. ya somos nueva criatura. El creyente es una nueva criatura, por lo tanto, vive en una nueva vida o vive para Cristo, ya no vive para el pecado. El creyente murió al pecado y resucitó para tener nueva vida en Cristo. El apóstol también habla con respecto a no presentar, por ejemplo, a nuestros miembros al pecado, que aquí está hablando sobre eso, de que morir a eso, morir al pecado, Ya, y de ¿verdad? hecho eso que dice Pablo es la aplicación de este principio. Porque Pablo está diciendo, miren, si ustedes presentaron sus miembros antes de morir al pecado, ahora que son una nueva criatura que resucitaron con él, entréguense completamente en todo su cuerpo con sus miembros al servicio al Señor. Cambio de servidumbre. Ya, eso es una aplicación. Pasemos a la aplicación porque el principio es casi paralelo al significado, porque es global, es a los creyentes en todas las épocas lo que sucedió acá, que morimos y resucitamos con Cristo, que estamos unidos a Él. Nuestra unión con Cristo es preciosa y nos da nueva vida. Ya, aplicaciones. Manifestar esa vida nueva Ya, que ¿cómo? tenemos a través de Cristo. Es nuestra forma de vivir la vida, o sea, reflejar a Cristo, de ser testigos de Cristo en nuestra vida, día a día. Ok. Por ejemplo, yo tengo una conversación que tuve con una persona, estaba acercándose a Dios, me dijo, y bueno, se entendió que matar era malo, dijo, Dios no me va a perdonar porque yo a mi esposa le hice abortar. Le dije, pero tú todo lo que hiciste, lo hiciste antes de conocer a Dios. Tu pasado, lo que tú hiciste antes de conocer a Dios, no debe por qué cargar o hacer una carga en tu vida ahora con Dios. Si tú te pones en paz con Dios, ese pasado ya no es una carga. Entonces también Mm, entender que todo lo que nosotros hicimos sin conocer a Dios no es algo que debemos arrastrar, sino que dejarlos mm. atrás. No sé si sirve. Sirve como una aplicación de la redención, pero no sale del texto, de este texto. Entonces se puede hablar, este texto habla de la nueva vida, de la nueva servidumbre, pero está hablando de cómo vivimos ahora en adelante, porque el contexto de este texto es que ya no podemos vivir en el pecado. No está hablando como del concepto del perdón hacia el pasado, aunque lo que usted afirma es teológicamente correcto, y lo afirma Romanos también. Yo, perdón, yo creo que está hablando de estar bien conscientes de que al haber recibido el bautismo en Cristo, el fruto es que nuestra forma de vivir nueva debe estar muy claramente reflexionada de cómo Cristo la querría vivir. Ya, ok, Tam- tam- sí, muy de acuerdo. También puede, también puede ser que es nueva criatura, entonces tiene que haber un cambio. Yo me estoy yendo como a lo más práctico. Tiene que reflejarse un cambio en tu vida. Si eres nueva criatura, no puede ser igual. Claro, las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas, pero tiene que haber un cambio si tú eres hijo de Dios y a través del bautismo moriste y resucitaste juntamente con Él. Mm, ok. Hay una canción de un rapero cristiano llamado Elemento que dice, no me hables de locuras que soy una nueva criatura. Y habla de, vivía en fiesta, ya no vivo en fiesta. Yo moría eso y ahora vivo en esto.
un paralelismo con respecto con lo que está diciendo Pablo acá, con lo que le menciona Jesús a Nicodemo cuando le dice en el versículo Mm. 5: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y el 6: lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del Espíritu es. Y aquí el apóstol Pablo le dice que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre. Entonces está hablando de que ese nacimiento no es un nacimiento que viene de nosotros mismos, sino que proviene, dado de lo alto, dado en este caso del Espíritu Santo, la regeneración, como lo que mencionamos al principio. Mm. Efectivamente. Bueno, y si pensamos en el esquema global de las cartas de Pablo, podemos decir que prácticamente todo lo que viene después también son aplicaciones que emanan de estas realidades ya obtenidas. Es decir, que todo lo que aparece del 12 en adelante también es una consecuencia de esto. Como somos nueva criatura, entonces, por ejemplo, no debo discriminar al hermano, al débil en la fe, eh, ¿cómo se dice? Al que todavía no ha llegado a la madurez para poder discernir algunas cosas y se apega aún a ciertos mandamientos o a cosas concretas. Podemos decir que eso es consecuencia de que somos nuevas criaturas, que nacimos de nuevo. Todas las aplicaciones que hace Pablo en la segunda parte de Romanos, porque las cartas están diseñadas así, indicativos, lo que el Señor hizo en nosotros, imperativos, lo que el Señor nos manda hacer a la luz de lo que ya somos. Entonces, las aplicaciones sencillas de los indicativos de Romanos como este, ahora los vivimos a la luz de Romanos 12 en adelante, se puede decir. Bien, hermanos, dejémoslo hasta acá, ya ha pasado bastante tiempo, no quiero abusar de ustedes tampoco. Eh, Practiquen esto, y de hecho lo que hicimos hoy día es algo que no hay que hacer tan rápido. Hay que sentarse, orar, meditar. Tenemos que pasar tiempo estudiando y reflexionando con el fin de poder obtener el principio más afinadito, las aplicaciones bien pensadas, etcétera. Tenemos que dedicar tiempo a esto para que podamos vivirlo bien y para que podamos extraer el significado. El significado viene de aplicación del método gramático histórico. De ahí viene el principio, que es la abstracción del principio eterno, y de ahí las aplicaciones, que es cómo se vive esto. Pueden ser cientos de aplicaciones. Les ¿Puedo hacer una agradezco su... consulta Sí, adelante, hermano Víctor. cortita? Considerando esto que usted nos está mencionando, de que debemos indagar en la aplicación y tratar de pensar, ¿cierto?, en lo que, bueno, cómo aplicar el texto, algún tipo de alarma que nos indiquen que nos estamos arrancando con las cabras para el cerro, como se dice, que no estamos saliendo que le estamos poniendo de lo nuestro. Eh, Eso lo va ayudando, no sé, la experiencia, no sé si me doy a entender lo que, porque Sí, sí, podemos, cuando llegamos a la aplicación, o sea, el significado y el segundo paso, se me olvida el nombre, principio. el principio, quedan bien encuadernados en lo que dice el texto, ¿verdad? Quedan bien protegidos, por decirlo de alguna manera. Pero la aplicación nosotros podemos hacer y deshacer, ¿no? Entonces, ¿qué alarmas podemos nosotros tener para no escaparnos? Si nos puede aconsejar, Para me doy a mí, entender, ¿verdad? sí, sí, completamente. Para mí una de las cosas más concretas con que podemos limitarnos en la aplicación o centrarnos en el texto es que yo leo mi aplicación, la escribo y la leo, y yo leo el texto después y puedo decir con libertad, esto sale de acá o sale de las derivaciones teológicas de acá. Porque es ideal que uno en la reflexión propia no importa que lo apliquemos más allá y tomemos otros textos y lo complementemos. Pero por ejemplo en la predicación, debo tratar de que las aplicaciones de la predicación sean las que están más encapsuladas del principio, que estén más cerca. Y para mí tiene que ver con, sale del texto, si yo leo el texto, ¿puedo concluir eso con naturalidad y sin haberlo pensado 10 minutos? Se fluye del pasaje, podemos enviárselo a una persona si queremos pensar en algo súper concreto y preguntarle, ¿esta aplicación crees que sale el pasaje? Porque a veces uno hace todas las conexiones teológicas y de otros textos. Y la idea es que el propio texto nos hable, porque por eso está ahí en la palabra del Señor.
Entonces, de nuevo, para mí la experiencia lo da, que creo que es algo que es parte del ejercicio, pero para mí la prueba final es, si yo leo el texto, ¿puedo concluir esto con naturalidad? Sin forzarlo mucho. Ese es mi ejercicio, entonces no te puedo ayudar más que eso. Voy a Ya. buscar, ¿Por qué lo tengo un material decía? al respecto sobre la aplicación. Ya. ¿Por qué lo decía? Porque en el caso del texto, cuando nosotros leímos el Salmo 133, el salmista está comparando una situación de alegría con un ejemplo Ujú. bien vívido, que es, por ejemplo, cuando Aarón está siendo ungido y ese óleo fluye por su rostro. Entonces a mí eso me hacía pensar, mientras todos daban su idea, yo pensaba y decía, lo comparo como, por ejemplo, a la manifestación de los dones que hay cuando el pueblo se junta. No Ujú. sé, pues, porque al final del pasaje dice, no me recuerdo, pero permítame buscarlo, del pasaje del Porque, 133. porque allí envía Jehová De- bendición y vida eterna. claro, entonces yo lo comparaba como cuando el apóstol Pablo le habla a los corintios, de que en medio, no sé, pues, de la congregación se manifiestan los dones, está la presencia de Dios. Entonces, no sé si me estoy escapando con eso, o eso, o eso también lo permite el hecho de que uno vaya conectando cosas a través de la escritura. Yo creo Por que eso es mi temor, de no sí. estar arrancándome. Mira, particularmente con los salmos uno puede teologizar un poquito más porque de hecho los salmos son el segundo libro más citado del Nuevo Testamento, particularmente por estas cosas, porque habla de elementos que son súper globales en la palabra. Y una de esas cosas es el pueblo reunido. Entonces yo creo que eso emana de ahí y los dos textos esos dos textos de en medio son ilustraciones. Entonces nosotros podríamos incluso sacar las ilustraciones y pensar en el primer y el último versículo e insertar al medio cualquier Ah, claro. imagen, incluso neotestamentaria, de algo que traiga gozo y deleite cuando estamos juntos en el pueblo de Dios. ¿Entiendes? Ya. De hecho, habla del rocío. Y el rocío no tiene nada que ver con el pueblo reunido, entonces son imágenes de alegría para el pueblo. Y hay alegría para el pueblo cuando el pueblo pone en ejercicio sus dones y son parte. Está hablando de lo colectivo, entonces creo que cualquier texto o cualquier alusión a algo que suceda cuando el pueblo está reunido y el gozo, como dices tú, de los señalado en Corintios, me parece, sería como coherente porque estamos hablando de un concepto, el pueblo de Dios reunido y su deleite. Entonces creo que es admisible, al menos sería algo que uno podría sacar del pasaje. ¿Mana Vanessa? Gracias, hermano. Sí, yo también, bueno, yo me lo preguntaba mucho en base a cuando nuestro Señor Jesucristo nos señala el mandamiento fundamental, que es parte diciendo ama a Dios con toda tu mente. Y entonces yo decía, ¿cómo se ama con la mente? Para mí fue una interrogante y algo que me carcomía por dentro porque no lo podía comprender hasta que un día eh, creo que pasó un año más o menos y estoy leyendo Filipenses Mm. 4 del 8 y 9. Y para mí se convirtió en el parámetro de cualquier pensamiento cuando estoy leyendo la palabra. Y que nos dice, por lo demás, hermanos, nos dice Pablo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Y bueno, y él habla de sí mismo después. Como agregarle un poco al hermano también que Pablo nos ofrece una profundidad en esto que a mí me ha servido para mi juzgamiento personal. Gracias, hermana. Mm. Bien, eh, oremos brevemente para que nos despidamos, hermanos. Gracias, Padre, por el reflexionar y el entrenarnos juntos para comprender y aplicar mejor tu palabra, Señor. Danos claridad, ilumina nuestros ojos, permite que tu palabra sea una lámpara a nuestros pies y una lumbrera en nuestro camino. Abre nuestros ojos para que miremos las maravillas de tu ley. Gracias, Padre, por tu bella y deleitosa palabra. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.